¿Alguna vez te has sentido atrapado entre el deseo de controlar tu vida y la incapacidad para hacerlo? ¿Te sientes abrumado por la idea de que el universo está en constante cambio y que no puedes hacer nada para detenerlo? En este vídeo, vamos a explorar la dicotomía del control y cómo puede afectar nuestra vida diaria. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido sobre estoicismo y cómo aplicar sus principios en tu vida diaria. La dicotomía del control es un concepto fundamental en la filosofía estoica. Se refiere a la idea de que hay cosas en la vida que están dentro de nuestro control y otras que no lo están. Los estoicos creían que la clave para la felicidad y la tranquilidad era enfocarse en lo que podían controlar y dejar ir lo que no podían. Sin embargo, esta idea puede ser difícil de aplicar en la práctica. Muchas personas pasan su tiempo y energía tratando de controlar cosas que no pueden, lo que lleva a la frustración y el estrés. Here is the revised paragraph with no duplicates and expanded content. Las personas que se enfocan en lo que pueden controlar tienen más probabilidades de experimentar felicidad y satisfacción en la vida. Algunos estudios han demostrado que la percepción de control sobre los eventos y situaciones que nos rodean puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar psicológico y emocional. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Journal of Positive Psychology encontró que la práctica de la gratitud y la atención plena puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor sensación de control sobre su vida. A continuación, te ofrezco algunas sugerencias prácticas para aplicar la dicotomía del control en tu vida diaria. 1. Haz una lista de las cosas que puedes controlar, como tus palabras, acciones y pensamientos. 2. Identifica aquellas áreas en las que no tienes control, como el clima o los resultados de un partido deportivo, y aprende a aceptarlas como son. 3. Desarrolla una rutina diaria que te permita sentir sentido de control, como realizar ejercicios físicos o practicar música. Una forma efectiva de mejorar la percepción de control es centrarse en lo que puedes controlar y afrontar las situaciones que están fuera de tu control con tranquilidad y respeto. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una situación estresante, pregúntate, ¿qué puedo controlar en este momento? Y enfócate en resolver el problema de frente. Al mismo tiempo, aprende a dejar ir las cosas que no puedan modificarse y enfócate en lo que sí puedes cambiar. Algunos expertos sugieren que la dicotomía del control es fundamental para la buena salud mental y emocional, ya que nos permite desarrollar una actitud más constructiva y realista ante los obstáculos que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, cuando enfrentas un desafío, en lugar de sentirte acosado y desanimado, puedes pedir ayuda a alguien que esté en situación de ayudarte o buscar recursos para resolver el problema. Al mismo tiempo, aprende a aceptar las situaciones que no puedes cambiar y priorizar aquellas que sí puedes controlar. Finalmente, es importante recordar que aunque algunos creen que el destino es meramente una cuestión de azar, la filosofía estoica nos enseña que la clave para la felicidad radica en la capacidad de distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. La diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros es un concepto fundamental en la filosofía estoica, y se centra en la idea de que podemos controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones, pero no los eventos externos. Según Epicteto, no depende de nosotros ni lo que nos sucede, ni lo que los demás hacen, sino lo que nosotros hacemos. De este modo, podremos enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos. Un estudio realizado por la Universidad de California encontró que cuando las personas se enfocan en lo que pueden controlar, como su propia conducta y pensamientos, y abandonan la preocupación por lo que no pueden controlar, como los resultados de un juego o el comportamiento de sus hijos, muestran un aumento significativo en la felicidad y la satisfacción emocional. Además, también observaron que estas personas experimentan una disminución en la ansiedad y el estrés, al no invertir energía en preocupaciones innecesarias. Por otro lado, cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar, como el futuro o las acciones de los demás, podemos sentirnos inseguras y ansiosas, lo que puede afectar negativamente nuestra salud mental. A medida que nos damos cuenta de lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que podemos mejorar. Podemos trabajar en nosotras mismas, en nuestros pensamientos y emociones, y en nuestras acciones, pero no podemos controlar lo que otros hacen o lo que sucede en el mundo exterior. Es importante recordar que la felicidad no está en el resultado, sino en el proceso. No en lo que otros hacen, sino en lo que nosotros hacemos. No en lo que pasa, sino en lo que podemos controlar. En este sentido, la meditación puede ser una herramienta efectiva para a continuación. Puedes sentirte atrapado en una discusión con alguien y no parecer que te escuchen.
Puedes empezar a sentirte frustrado, estresado y hasta enfadado. Sin embargo, ¿qué puedes hacer al respecto? La respuesta es nada. No puedes controlar el desarrollo de la conversación, pero puedes controlar cómo respondes a ella. Puedes elegir mantener la calma, escuchar con atención o simplemente disfrutar del momento. De esta manera, puedes transformar una situación desagradable en una oportunidad para crecer y aprender. La filosofía nos enseña que no podemos controlar todas las situaciones. A veces, debemos aprender a dejar ir y enfocarnos en lo que podemos controlar. La vida nos da opciones, y cómo respondamos a ellas es lo que realmente importa. Podemos elegir enfrentar los retos con valentía, encontrar oportunidades en los desafíos y crecer en la adversidad. Al hacerlo, podemos transformar nuestras vidas y vivir de manera más plena. En cualquier momento, puedes sentirte atrapado en una rutina y no saber qué hacer. Puedes empezar a sentirte aburrido, estresado y hasta claustrofóbico. Sin embargo, ¿qué puedes hacer al respecto? La respuesta es nada. No puedes controlar el curso de los eventos, pero puedes controlar cómo respondes a ellos. Puedes elegir crear un cambio, buscar nuevas oportunidades o simplemente disfrutar del momento. De esta manera, puedes transformar una situación desagradable en una oportunidad para crecer y aprender. La clave para vivir una vida feliz y satisfactoria es encontrar el equilibrio. Debes aprender a aceptar lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí puedes. A veces, debemos encontrar el momento justo para reír, para llorar y para dejar ir. La vida es un viaje, y cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. No puedes controlar todo, pero eso no significa que no puedes influir en muchos aspectos de tu vida. Practica la atención plena y la gratitud para desarrollar una mayor sensación de control sobre tus pensamientos y emociones. Esto te ayudará a enfocarte en lo que es importante y a gestionar mejor los desafíos que te enfrenten. A medida que te enfocas en lo que puedes controlar, empiezas a darte cuenta de que muchos de los problemas que te asustan no son tan incontrolables como creías. De hecho, muchas veces, la percepción de que no puedes controlar algo es solo una creencia limitante que te impide ver otras opciones y soluciones. Al cambiar esa perspectiva, puedes empezar a descubrir nuevas formas de abordar los desafíos y mejorar tus circunstancias. Además, cuando te enfocas en lo que puedes controlar, te sientes más motivado y confiado para tomar decisiones y acciones que pueden mejorar tu vida. Comienzas a ver que hay many oportunidades para crecer y mejorar, y que no estás tan limitado por los aspectos que no puedes controlar. Esto te permite vivir con más apertura y flexibilidad, y te permite adaptarte mejor a los cambios que surgen en tu vida. Lo importante es reconocer que no puedes controlar todo, pero que eso no significa que no puedas hacer nada. En muchos casos, pequeños cambios en tu enfoque y en tu perspectiva pueden tener un gran impacto en tu vida. No te frustres por las cosas que no puedes controlar, sino enfócate en lo que puedes hacer para mejorar la situación y encontrar soluciones creativas. Al hacerlo, te sientes más empoderado y más dispuesto a afrontar los desafíos que te enfrenten. A continuación, se pueden identificar patrones que nos permiten sentir que tenemos el control sobre nuestras vidas, lo que a su vez nos brinda una sensación de seguridad y bienestar. Por ejemplo, establecer metas claras y realistas puede ser un indicador de control, ya que nos proporciona una dirección y un propósito. Además, la capacidad para tomar decisiones y elegir nuestros pasos en la vida también es un elemento esencial para sentirnos en control. Otro aspecto importante es la comunicación efectiva. La capacidad para expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa puede tener un impacto positivo en nuestra percepción de control. Esto se debe a que la comunicación abierta y honesta nos permite sentir que estamos siendo escuchados y entendidos, lo que a su vez nos brinda una sensación de confianza y seguridad. Un estudio publicado en la revista Journal of Behavioral Medicine encontró que la comunicación efectiva entre parejas era un predictor importante de una buena salud mental y un sentimiento de control sobre la vida. Encontrar actividades que nos fascinen y nos permitan sentir un sentimiento de fluidez y completa atención puede ser otra manera de experimentar un mayor sentimiento de control. Esto se debe a que la activación de la zona prefrontal derecha del cerebro, responsable de la atención y la concentración, puede generar una sensación de control y bienestar. Un ejemplo de esto es la práctica del yoga o del mindfulness, que pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la claridad de pensamiento, lo que puede a su vez aumentar nuestra percepción de control. Finalmente, desarrollar habilidades puede ser un aspecto importante para experimentar sentimiento de control.
Algunos estudios han demostrado que la práctica de habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la comunicación puede mejorar nuestra autoestima y confianza, lo que a su vez puede aumentar nuestra percepción de control. Un estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology encontró que la práctica de habilidades sociales y la toma de decisiones racionales fue un predictor importante de un sentimiento de control sobre la vida. En conclusión, la dicotomía del control es un concepto fundamental en la filosofía estoica que puede ayudarnos a desarrollar una mayor sensación de control y tranquilidad en nuestra vida diaria. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos transformar nuestras vidas y encontrar la felicidad y la satisfacción que buscamos. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido sobre estoicismo y cómo aplicar sus principios en tu vida diaria. No te olvides de pulsar el botón de me gusta si te ha gustado este video.